Vamos a orar. Dios eterno, creador de los cielos y la tierra, este pueblo que tú has reunido aquí en esta mañana, estamos juntos delante de tu presencia. Y guárdanos, Señor, de tener la osadía de creer que esto es lo que nosotros merecemos. Señor, esto es un privilegio, Señor, de estar aquí expuestos a tu palabra. Te vamos a escuchar y queremos, Señor, que tu Espíritu Santo venga con poder, nos auxilie, no solo a la hora de exponer tu palabra, para que sea una explicación fiel de tu palabra, sino también, Señor, para que nuestros corazones estén dispuestos para escucharla y para recibirla como lo que es tu palabra. Y, Señor, usa la predicación para salvar a aquellos, Señor, que están aquí, que no conocen a Cristo. Muéstrales hoy su condición delante de ti, un Dios santo y perfecto, para que hoy clamen a Jesucristo como su Salvador. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos tomar asiento? Abrimos nuestras Biblias, libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Apocalipsis 1, del 1 al 3. Amén. Dice así la palabra del Señor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El día de hoy entonces vamos a concluir la introducción al libro de Apocalipsis que iniciamos hace 2 semanas. Y como les he dicho, esta introducción es de suma importancia para nosotros y va a ser fundamental en nuestro entendimiento del libro de Apocalipsis. Porque al final lo que nosotros deseamos y lo que deberíamos tener es un entendimiento consistente del libro de Apocalipsis. Nosotros nunca vamos a tener un entendimiento perfecto de las Escrituras por causa de nuestro pecado. Será imposible. Pero lo que Dios sí nos ordena a todos nosotros como cristianos es que tengamos un entendimiento lo más consistente posible con su palabra. Y eso es lo que queremos el día de hoy. Entonces, de los 7 puntos que les dije que íbamos a estar viendo en esta introducción, hoy vamos a ver los últimos 3. Y si ustedes ven sus bosquejos, empezaremos hoy en el punto 5 de esta introducción, que tiene que ver con la escatología del libro. La pregunta que queremos contestar es: ¿cuál es la enseñanza del libro de Apocalipsis con respecto a los últimos días? ¿Cuál debería ser el entendimiento nuestro más consistente con respecto a la doctrina del milenio? Ese término escatología es una palabra compuesta. En el original, en el griego, está formada por la palabra eschatos, que significa el final o lo último, y la palabra logos, que podríamos traducir como doctrina o el estudio. Entonces, esa palabra, cuando hablamos de escatología, estamos hablando del estudio de las últimas cosas o el estudio de los últimos días. Sin embargo, como dijo un autor en un libro que se llama La Biblia y el Futuro, la escatología era vista como la doctrina que trataba con el regreso de Cristo, la resurrección general, el juicio final y el estado último. Eso es lo que nosotros pensamos cuando escuchamos esa palabra escatología. Tiene que ver con lo último, con lo que tiene que ver con respecto a cuando Cristo ya vuelva en su segunda venida. Pero dice Joquima:
mientras estamos de acuerdo de que la escatología bíblica incluye los temas mencionados arriba, debemos insistir que el mensaje de la escatología bíblica estaría seriamente empobrecido si no incluyéramos en ella el estado presente del creyente y la fase presente del reino de Dios. En otras palabras, dice él, la escatología bíblica completa debe incluir tanto lo que nosotros podríamos llamar la escatología inaugurada, el presente y la futura. Entonces, la escatología, cuando hablamos de escatología, no estamos hablando solamente de los últimos días, de lo que va a suceder justo antes de la venida de Cristo, sino también con el estado presente del mundo y del reino de Dios. ¿Por qué? Porque tanto Jesús como el Nuevo Testamento nos dicen a nosotros que ya estamos en los últimos días. Ahora, con esto en mente, vamos a ver las tres formas más importantes de entender la escatología bíblica. Cada una de ellas lleva su nombre dependiendo del entendimiento que tengan de la segunda venida de Cristo. Y la primera es la visión o el entendimiento postmilenialista. Es decir, el entendimiento de que Cristo va a venir por segunda y última vez después del milenio, después de los 1000 años que vemos en Apocalipsis capítulo 20. Y lo primero que debemos decir es que para los postmilenialistas el milenio de Apocalipsis 20 no debe ser entendido según su doctrina como un reinado literal y visible de Cristo en la tierra. Ellos no creen que ese reinado milenial de Cristo vaya a ser algo literal, visible, de Cristo aquí en la tierra reinando por 1000 años. Ellos tampoco lo ven como un periodo literal de 1000 años. Ellos entienden entonces los 1000 años de Apocalipsis 20 como un número simbólico, un periodo simbólico de tiempo. Y también ellos piensan, como les dije arriba, que el regreso de Cristo va a ocurrir al final de ese periodo de tiempo. Ellos dicen que Cristo va a venir después de ese periodo de 1000 años simbólicos, de ese periodo de tiempo. De acuerdo a los postmilenialistas, el presente estado del mundo va a llegar un momento en donde se va a fusionar con una era milenial. Eso es lo que ellos creen. En donde la gran mayoría de los habitantes de la tierra van a ser convertidos al cristianismo por medio de la predicación del evangelio. Entonces, los postmilenialistas creen que el presente estado nuestro va a llegar un momento en donde se va a fusionar con una era milenial, en donde el evangelio va a ser predicado y todas las naciones van a llegar a ser convertidas. Durante ese milenio, esa época dorada de la humanidad, los principios éticos y morales del cristianismo van a ser el estándar en el mundo. El pecado, ellos piensan, no va a ser totalmente eliminado, pero va a ser reducido al mínimo. Va a haber una época, este milenio, este periodo de largo tiempo, ¿verdad? Va a ser una época de prosperidad social, de prosperidad económica, de prosperidad política y cultural. Hokima describe el postmilenialismo y él dice: esto significa que la maldad en todas sus muchas formas eventualmente será reducido a proporciones insignificantes, que los principios cristianos serán la regla, no la excepción, y que Cristo volverá a un mundo verdaderamente cristianizado. Eso es lo que creen los postmilenialistas, que después de esa época dorada de la humanidad, donde casi todo el mundo va a ser cristiano, después de eso Cristo va a venir. No sé si ustedes han leído a un autor reformado que se llama Loraine Boettner. Él escribe un libro que se llama La Predestinación. Es un muy buen libro. Él era un postmilenialista. Y vean cómo él definió el postmilenialismo. Hemos definido el postmilenialismo como aquella visión de las últimas cosas que sostiene que el reino de Dios está ahora siendo extendido en el mundo por medio de la predicación del evangelio y la obra salvífica del Espíritu Santo en los corazones de individuos, que el mundo eventualmente será cristianizado y el regreso de Cristo ocurrirá al final de un largo periodo de justicia y paz comúnmente llamado el milenio.
La segunda venida de Cristo será seguida inmediatamente por la resurrección general, el juicio general y la introducción del cielo y el infierno en su plenitud. Gentry, otro postmilenialista, lo define así: el postmilenialismo espera que la proclamación del Evangelio de Jesucristo, bendito por el Espíritu, gane a la mayoría de los seres humanos para la salvación en la era presente. El éxito progresivo del Evangelio producirá gradualmente un tiempo en la historia antes del regreso de Cristo, en el cual la fe, la justicia, la paz y la prosperidad prevalecerán en los asuntos de los pueblos y naciones. Luego de una era extensa de tales condiciones, que ellos llaman es el milenio, el Señor regresará visible, corporal y en gran gloria, finalizando la historia con la resurrección general y el gran juicio de toda la humanidad. Por lo tanto, nuestro sistema, dice Gentry, es postmilenial, en que la gloriosa venida de Cristo ocurrirá luego de una era de condiciones mileniales. Entonces, eso es lo que creen los postmilenialistas. Kim Riddle Barger, un amilenialista, describe el postmilenialismo así: el postmilenialismo enfatiza una visión optimista del futuro de la historia de la redención, cuando la gente se convertirá al cristianismo y la sociedad en su mayoría prosperará. Eso es lo que ve el postmilenialismo. Una época en donde todo el mundo prácticamente va a ser cristiano. Ahora, debemos aclarar que para los postmilenialistas, como ellos entienden Apocalipsis capítulo 20, va a haber un periodo de maldad en esa era milenial que ellos ven en el mundo. Va a haber un periodo de maldad justo antes de la venida de Cristo. ¿Y por qué lo dicen? Por lo que dice Apocalipsis 20:11, de que Satanás va a ser suelto de la prisión por un tiempo antes de la venida de Cristo. Entonces ellos dicen, va a haber un periodo de tiempo de maldad en el mundo, a pesar de que exista esa era milenial. Ahora, ¿qué pasajes usan los postmilenialistas para justificar su doctrina, su escatología? Bueno, por ejemplo, pasajes como la Gran Comisión en Mateo 28. Cristo, glorificado antes de su ascensión, Él le dice a sus discípulos, yo tengo toda la autoridad, me ha sido dada. Y entonces le dice a los discípulos, vayan a las naciones, prediquen el Evangelio, hagan discípulos míos en las naciones. Y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y después enséñenle todas las cosas que yo les he ordenado a ustedes que guarden. Esa es la Gran Comisión. Bueno, los postmilenialistas ven pasajes como ese y dicen o afirman que la Gran Comisión implica la promesa de una evangelización eficaz en todas las naciones. Entonces ellos ven la Gran Comisión y dicen, ven, Cristo está diciendo que un día ese evangelio va a ser de discípulos de Cristo a todas las naciones. Usan también pasajes como Mateo 16:18, que memorizamos hace unas semanas, en donde Cristo le promete a sus discípulos que su iglesia va a avanzar a tal manera que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Entonces ellos dicen, ven, la iglesia va a llegar a un punto en donde va a seguir avanzando con el evangelio hasta que todo el mundo sea cristianizado. Usan pasajes, por ejemplo, como el Salmo 2, el Salmo 22, Isaías capítulo 2. Y un pasaje en Mateo 13:33, que es el pasaje de la parábola de la levadura. Ellos dicen, así va a ser el reino. Así va a ser esa era milenial. El evangelio va a penetrar en el mundo y el evangelio y el cristianismo va a ser como esa masa leudada. Sin embargo, hay dos problemas con esa posición escatológica. Primero, lo que leemos en Apocalipsis capítulo 20 es un problema para el postmilenialismo. En los primeros 3 versículos, escuchen lo que dice Apocalipsis 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces ellos dicen, ven, va a llegar un punto en donde Satanás va a ser atado y entonces ya no puede engañar más a las naciones, y entonces el evangelio va a llegar a todos y todo el mundo va a ser cristiano. El problema es que según Apocalipsis
capítulo 20, versículos 1 al 6, porque ellos dicen que entonces en esa época todos los creyentes van a reinar con Cristo en ese milenio. Las almas de los creyentes, de los que se habla en Apocalipsis 20, son las almas de los creyentes que están en el cielo con Cristo. No son las almas de los creyentes que están en la tierra. Entonces, ahí es un problema. ¿Por qué? Porque en este momento, en el presente, hay cristianos que han muerto y que están en el cielo con Cristo, reinando con Él. No hay, lo que habla Apocalipsis 20 no está hablando de esos creyentes, esas almas de los creyentes que estén reinando con Cristo en la tierra, sino en el cielo. Entonces, es el primer problema, o la primera inconsistencia. La segunda es que la espera postmilenial de esa época de justicia, de paz, de prosperidad, no puede ser explicada por la tensión que es evidente en la historia humana entre el reino de Dios y el reino de Satanás, entre Dios y las fuerzas del mal. Dios profetizó en Génesis 3:15, le dijo a la serpiente que en ese momento, por causa de la caída, Él le prometía una guerra entre la serpiente y la mujer, y entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Y esa guerra va a continuar hasta el fin, hasta que Cristo vuelva. Esa es la evidencia. Ese es el ejemplo que tenemos. Lo vemos, por ejemplo, en la enseñanza del Señor Jesús de la parábola del trigo y la cizaña en Mateo capítulo 13. ¿Qué dice el Señor en esa parábola? Él dice que el trigo y la cizaña van a crecer juntos. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del siglo. ¿Cuándo es el fin del siglo? Cuando Cristo vuelva. Entonces, Cristo no está viendo ahí una época milenial en donde todo va a ser trigo. No, el trigo y la cizaña van a crecer juntos hasta el fin del siglo. ¿Y después qué va a pasar cuando Cristo vuelva al fin del siglo? Bueno, el Señor dice ahí, Mateo 13, 41 y 42, dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es lo que va a ocurrir. Eso es lo que dice el Señor. El trigo y la cizaña crecen juntos hasta el fin del siglo, y cuando venga el fin del siglo, Cristo viene, y entonces ahora sí, echa la cizaña al fuego y recoge el trigo. Esa es consistentemente la Biblia, y el Nuevo Testamento nos presenta una visión del mundo en donde constantemente va a existir una lucha entre la iglesia y los hijos de Satanás, entre el reino de Dios y el reino del maligno. Eso es lo que Cristo va a encontrar cuando vuelva, no un mundo cristianizado. La segunda manera de entender la escatología de Apocalipsis es la premilenialista. Es decir, esta posición escatológica coloca la segunda venida de Cristo antes del milenio de Apocalipsis 20. Y dentro de esta tenemos dos posturas. Tenemos el premilenialismo clásico y el premilenialismo dispensacional, y ya les voy a explicar qué es cada una de esas dos cosas. Pero lo que afirman ambas posturas es eso, que la segunda venida de Cristo va a ser premilenial, es decir, antes de la inauguración de los 1000 años, ¿ok? En la tierra. Los premilenialistas clásicos o históricos, como también se les llaman, afirman que cuando Cristo vuelva deben suceder varias cosas. Primero, la evangelización de las naciones. Segundo, una gran tribulación. Tercero, una gran apostasía. Cuarto, la venida y llegada del anticristo. Eso es lo que creen los premilenialistas clásicos. Según esta postura, el premilenialismo clásico, la iglesia va a pasar por la gran tribulación. ¿Ok? Eso es lo que ellos creen. Cuando Cristo regrese, los creyentes que han muerto van a ser resucitados. Los creyentes que se encuentren vivos cuando Cristo regrese van a ser glorificados y van a ser reunidos con Él en el cielo. Y entonces van a descender con Él a la tierra. Eso es lo que ellos creen. Una vez que están en la tierra, Cristo va a destruir al anticristo. La gran mayoría de judíos que estén vivos van a creer en el Señor Jesucristo y van a ser salvos.
Y Cristo entonces reunirá a judíos y a gentiles en un reino literal de 1000 años en la tierra. Las naciones incrédulas que queden cuando Cristo vuelva, según esta postura, van a ser gobernadas por Cristo con vara de hierro. Ahora, según esta postura, durante ese reino milenial de Cristo, el pecado y la maldad aún están presentes en la tierra. Hay incrédulos todavía, ¿ok? Sin embargo, el pecado va a estar atenuado durante esos 1000 años. Va a haber paz, justicia, prosperidad en la tierra. Cerca del final de ese milenio, Satanás va a ser suelto de su prisión, va a reunir a las naciones para la batalla que ellos llaman de Gog y Magog. Y al final, Cristo va a derrotar a Satanás y va a lanzarlo al lago de fuego. Cuando terminen los 1000 años, va a ocurrir entonces la resurrección de los incrédulos para el gran juicio del trono blanco que se menciona en Apocalipsis 20:11, y en donde todos los hombres van a ser juzgados. Aquellos cuyos nombres estén incluidos en el libro de la vida van a seguir con Cristo en los cielos nuevos y tierra nueva. Y aquellos cuyos nombres no estén inscritos en el libro de la vida van a ser echados con Satanás al infierno. Ahora, Ladd, que es quizás el más famoso premilenialista, acepta que el único pasaje que ellos pueden usar en la Biblia para justificar el premilenialismo es Apocalipsis capítulo 20, porque es el único lugar en la Biblia donde se mencionan 1000 años. Sin embargo, Ladd usa, por ejemplo, pasajes como en 1 Corintios 15. Si ustedes pueden ir ahí, si no escuchen, 1 Corintios 15, versículos 23 al 26, Ladd usa ese pasaje para afirmar que es válido buscar un periodo de tiempo largo entre la resurrección, la venida de Cristo y los 1000 años, el final, ¿ok? En 1 Corintios 15, Pablo le escribe esto a la iglesia, hablando de la resurrección de los santos. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, o sea, Cristo primero, resucitado. Luego los que son de Cristo, dice, en su venida. Y después dice, luego el fin. Entonces ellos dicen, ven, o sea, hay una resurrección, primero Cristo, después todos los creyentes cuando Cristo vuelva. Y dice, y luego el fin. Ese luego, dice Ladd, por ejemplo, puede permitir un periodo de tiempo extenso de 1000 años antes de que venga el fin. Entonces, esos son pasajes que ellos usan para justificar su doctrina. Ahora, ¿cuáles son 2 problemas con el premilenialismo clásico? Bueno, primero, ¿por qué razón los creyentes que han experimentado la gloria en el cielo antes de la segunda venida de Cristo van a ser resucitados con el fin de venir a un mundo que está aún caído, en el cual hay pecado? ¿Cuál propósito tiene eso? ¿No dice la Biblia más bien que la creación entera en Romanos 8 espera la glorificación de los santos? Porque la creación sabe que cuando los santos sean glorificados, ¿qué le va a pasar a la tierra? Va a ser hecha nueva. ¿No enseña la Biblia más bien que al regreso de Cristo en gloria va a traer lo perfecto? ¿No enseña eso la Biblia? Que no va a haber más bien un estado intermedio de paz y de bendición con maldad mezclado en él. Eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que cuando Cristo vuelva va a entrar lo perfecto. Todo va a ser hecho nuevo. El segundo problema o la segunda inconsistencia es que todo el Nuevo Testamento presenta un siglo presente y un siglo venidero, nada más. La Biblia no habla, y el Nuevo Testamento no nos habla de un siglo presente, un siglo intermedio y el siglo venidero. Jesús en Mateo 25:31 dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. No en un trono que estará puesto en Jerusalén durante 1000 años, sino que él dice, después de que él se siente en su trono de gloria, ¿qué dice en Mateo 25? Él va a hacer el juicio a toda la humanidad. El milenio de los premilenialistas, escribió Jokima, es una anomalía teológica.
No es completamente como la era presente, ni es completa como el siglo venidero, sino un agonizante aplazamiento del estado final de gloria al que esperamos tan fervientemente. Ahora, la otra postura dentro del premilenialismo es el premilenialismo dispensacional, que de paso es el más popular a nivel mundial. Y yo podría asegurar que todos los que estamos aquí fuimos dispensacionalistas. Lo podría asegurar. Y podría asegurar que los que nos visitan, quizás en su gran mayoría son dispensacionalistas, aunque no conozcan quizás ese término. Pero es con lo que todos nosotros crecimos en nuestras iglesias, en las que estuvimos antes. A diferencia del premilenialismo histórico, este que acabamos de analizar, el dispensacionalismo es muy reciente. Yo les había dicho que en la iglesia primitiva, los padres de la iglesia, en el segundo siglo después de Cristo, la gran mayoría eran premilenialistas. Por el contrario, el premilenialismo dispensacional se originó en el siglo XIX con John Nelson Darby. Así se llamaba el hombre que empezó esta doctrina. Se puede trazar a personas antes que él, pero quizás él fue el que más la promovió, y luego Scofield. Antes del siglo XIX, nadie en la historia de la iglesia había sido dispensacionalista. Antes del siglo XIX, nadie conocía el dispensacionalismo. Y eso nos debe dar una alerta acerca de esta doctrina. Lo único que comparten los dispensacionalistas con los premilenialistas clásicos es su afirmación de que Cristo va a reinar en la tierra por un periodo de 1000 años literales. Después de eso, toda la doctrina dispensacionalista es distinta a la que acabamos de escuchar del premilenialismo clásico. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza a los dispensacionalistas? Bueno, primero es su interpretación literal de los libros proféticos como Apocalipsis. Ellos insisten en que la interpretación correcta de Apocalipsis debe ser literal. Entonces pregunto, leímos ahora en Apocalipsis 20. ¿Cristo va realmente a tomar una cadena literal y va a amarrar literalmente a Satanás? ¿Cómo debemos entender el libro? ¿Así? No, pues eso es lo que significa una interpretación literal del libro de Apocalipsis. Pero ellos insisten en su interpretación literal del libro. La segunda característica de los dispensacionalistas es la distinción que hacen entre el pueblo de Israel y la iglesia. Y de paso, esa es la distinción esa característica es lo que los distingue a ellos. Es lo que los hace a ellos dispensacionalistas. Charles Ryrie, un dispensacionalista, dice: la esencia del dispensacionalismo entonces es la distinción entre Israel y la iglesia. Esto surge, dice él, del uso consistente del dispensacionalista de la interpretación literal. O como escribió Louis Perry Schaeffer, otro dispensacionalista. Él dice: el dispensacionalista cree que a través de los años Dios está persiguiendo dos propósitos distintos. Uno relacionado con la tierra y con un pueblo terrenal, con objetivos terrenales involucrados, que es el judaísmo. Mientras el otro está relacionado con el cielo y con un pueblo celestial, con objetivos celestiales en mente, que es el cristianismo. Entonces el dispensacionalista lo que lo caracteriza es pensar que Dios tiene dos propósitos para la humanidad. Uno con respecto a Israel y otro con respecto a la iglesia. Ahora, ¿por qué se llaman dispensacionalistas? Bueno, porque ellos encuentran 7 dispensaciones en la historia humana. Y ustedes pueden buscar cuáles son. La última es el reino, la dispensación del reino, que es el milenio del que ellos hablan. Ahora, el argumento dispensacional es que Dios le ha prometido el reino a los judíos. Eso es lo que ellos dicen. Pero como cuando Cristo vino y le ofreció el reino a los judíos y ellos rechazaron el reino al rechazar al Mesías, entonces el establecimiento final de ese reino quedó aplazado por Dios. Dios lo aplazó. Y entonces Cristo introdujo un periodo intermedio que es la iglesia. La iglesia, según los dispensacionalistas, corresponde a un paréntesis en el trato de Dios con Israel. Ahora, para los dispensacionalistas, el retorno de Cristo a la tierra ocurrirá en 2 fases.
La primera, Cristo va a llegar hasta las nubes. ¿Ok? Y cuando llega a las nubes, lo que va a hacer es raptar a su iglesia al cielo. Él se va a llevar a todos los creyentes que estén vivos y se los va a llevar al cielo cuando venga a las nubes. Y van a celebrar todos las bodas del Cordero. Esto es lo que se conoce como el rapto pretribulacional. ¿Por qué? Porque según los dispensacionalistas, la iglesia no va a pasar la gran tribulación. ¿Por qué? Porque Cristo va a venir por ella. Ese evento, el rapto de la iglesia, da inicio a los 7 años de la gran tribulación. 7 años en donde va a haber una gran persecución. Satanás va a estar tras los hombres, va a estar reinando el anticristo, y muchos de los habitantes de la tierra van a adorar al anticristo como un dios. Además, en ese periodo Dios va a salvar a 144,000 judíos, literalmente 12,000 de cada tribu. Esos judíos van a predicar el evangelio y muchos gentiles van a creer por su predicación. Después de esto, los reyes de la tierra se van a unir a los ejércitos de la bestia y del falso profeta para la guerra del Armagedón. Al final de ese periodo de 7 años, Cristo va a volver en gloria junto a su iglesia y va a destruir a todos sus enemigos. La nación física de Israel va a ser restablecida a Palestina. La gran mayoría de judíos van a ser convertidos. Satanás va a ser atado y va a ser encerrado en el abismo por 1000 años, después de esos 7 años. Después de eso, va a ocurrir el juicio de los gentiles, que dicen ellos es el de Mateo 25. Aquellos que pasen como ovejas de Cristo van a poder entrar con los israelitas que creyeron a ese reinado milenial de Cristo. Y los demás, los que no pasen como ovejas, sino como cabras, van a ser destruidos. Los que entren en el reino milenial van a ser seres humanos normales, como nosotros, regenerados, pero como nosotros. Se van a casar, se van a reproducir. La gran mayoría de ellos obviamente no van a vivir los 1000 años, porque son como nosotros, no van a vivir tanto tiempo. Pero van a tener hijos, y los hijos van a tener hijos. La gran mayoría de los hijos de todos estos creyentes van a creer. La adoración en ese periodo se va a centrar en el templo de Jerusalén, que va a ser reconstruido. Y por eso, para los dispensacionalistas, como les dije, es tan importante ese evento que ocurrió en 1948, cuando Israel fue restaurado a su tierra en Palestina. Porque ellos dicen que el templo va a ser reconstruido, ahí se va la adoración, todas las naciones van a ir ahí a adorar a Dios. Los sacrificios van a ser restablecidos ahora, no sacrificios expiatorios, sino como memorias, ofrendas memoriales por el sacrificio de Cristo. Cristo está ahí, pero tenemos que recordar lo que hizo. La mayoría de los hijos que nacieron, como les dije, van a creer, pero los hijos que no creen, al final van a ser juntados por Satanás al final del milenio para atacar a los santos. Y Cristo los va a destruir, los va a echar al infierno. Y luego entonces viene al final de esos 1000 años el juicio del trono blanco, en donde todos los enemigos de Dios van a ser echados al infierno, todos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Y entonces viene el estado final, ahora sí, la nueva creación. Ahora, 3 de las más evidentes inconsistencias con la escatología de los dispensacionalistas es, primero, interpretar Apocalipsis, que es un libro simbólico, de manera literal. Eso es inconsistente. Como les digo, no podemos leerlo de esa manera. Ni tampoco cronológico. Lean Apocalipsis 19 y lean Apocalipsis 20 y piensen que si lo que ocurre en Apocalipsis 19 es consistente con lo que dice Apocalipsis 20. En Apocalipsis 19 no queda nadie en la tierra vivo. Cristo ha destruido a todos. Entonces, ¿cómo en Apocalipsis 20 puede quedar gente que pueda ser engañada por Satanás? No puede ser leído cronológicamente ni literal. La segunda inconsistencia es su insistencia de dividir los propósitos de Dios, uno para con Israel y uno para con la iglesia. El Nuevo Testamento nunca hace tal distinción, sino que por el contrario nos dice que Dios tiene un plan, tuvo un plan desde el principio, en la eternidad, para salvar un pueblo para su gloria, de judíos y gentiles, de toda nación, de toda raza, de toda lengua. Pablo dice en Efesios capítulo 2 que Cristo vino ¿para qué? Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, digo, de judíos y gentiles, hizo uno.
derribando la pared intermedia de separación. Uno, no dos, un solo pueblo de Dios, la iglesia, el Israel de Dios. Entonces, en lugar de enseñar una diferencia en los tratos de Dios con Israel y con la iglesia, el Nuevo Testamento enseña un solo plan de Dios. Y la tercera inconsistencia con los dispensacionalistas es su enseñanza de una venida incompleta de Cristo. El Nuevo Testamento habla de dos venidas de Cristo, la encarnación y su segunda venida, cuando trae consigo el final de las cosas, no dos y media. Entonces, eso es inconsistente. Ahora, la tercera manera de entender la escatología de Apocalipsis es desde el punto de vista amilenial. Ahora, esta postura ha sido criticada por su nombre. Amilenial, ¿qué es? Que no creen que haya un milenio. Pero Apocalipsis 20 dice que son 1000 años. Eso no es lo que creemos. Por eso que hombres como Jay Adams le han querido cambiar ese nombre al amilenialismo por un milenialismo realizado. ¿Ok? Y esto porque los amilenialistas sí creemos en un milenio. Solo que no creemos que sea un milenio ni futuro ni literal. Es decir, el amilenialismo afirma, queriendo interpretar el libro de Apocalipsis consistentemente, es decir, simbólicamente, que los 1000 años que describe Apocalipsis 20 es un periodo de tiempo simbólico, que nos está queriendo decir a nosotros que es un periodo de tiempo amplio, que corresponde al tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Esos son los 1000 años. Eso es lo que creemos nosotros los amilenialistas. Los 1000 años de Apocalipsis 20 es el tiempo, es el gran tiempo que hay entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Es la era presente, el siglo presente. Esos son los 1000 años, ese es el milenio. Eso es lo que creemos los amilenialistas. Durante estos 1000 años, ¿verdad?, simbólicos, este gran periodo de tiempo, ¿dónde está Cristo? Reinando en el cielo, no visiblemente porque no lo vemos, pero Él está reinando ahora, amén. Cristo reina, está en el cielo, sentado en su trono, gobernando las naciones, pero no está reinando como creen los dispensacionalistas o los premilenialistas, en la tierra por 1000 años. No, nosotros creemos que estos 1000 años son la era presente donde Cristo gobierna el mundo y el universo, ¿verdad? Por lo tanto, para el amilenialismo no va a haber una época de oro de la humanidad, donde todo el mundo sea cristiano. Eso no es lo que cree el amilenialismo. Durante este milenio, entre las dos venidas de Cristo, Satanás se encuentra atado, ¿o no? ¿No fue eso lo que dijo el Señor? ¿Por qué creemos nosotros que Satanás está atado en el tiempo presente? Bueno, porque Jesús lo dijo en Mateo 12:29. En su primera venida, Él ató al hombre fuerte. Y entonces, ¿qué está haciendo Cristo ahora, habiendo atado al hombre fuerte, a Satanás? Está saqueando su casa. Está salvando a su pueblo, a todos los que están cautivos bajo el poder de Satanás. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo ha atado. Y el Evangelio, por medio del Evangelio, está saqueando la casa de Satanás. Entonces, Satanás está atado. Eso es lo que nosotros creemos. Eso creemos que es lo más consistente. Sin embargo, el amilenialismo cree lo que dice Apocalipsis 20, que al final, justo antes de la venida de Cristo, Satanás va a ser desatado. Y va a haber un periodo de persecución y tribulación, la cual la iglesia no ha conocido nunca, antes de la venida de Cristo. Ahora Cristo está gobernando a su iglesia por medio de su Espíritu Santo y su palabra, pero Él está reinando. El pecado y la maldad continúan existiendo porque es lo que Cristo dijo: el trigo y la cizaña seguirán juntos hasta el fin del siglo. Entonces el pecado existe en estos 1000 años simbólicos de Apocalipsis 20. Sin embargo, el amilenialista sí tiene la esperanza de que el Evangelio va a llegar a todas las naciones. ¿Hasta que qué? Hasta que todo el Israel de Dios sea salvo.
Cuando el último de los elegidos de Dios sea salvo, entonces viene el final. Y ese pueblo está compuesto de judíos y gentiles. Ahora, obviamente, si esos 1000 años es el periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo, obviamente creemos, los amilenialistas, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Eso es lo que nos espera. Ahora, para los amilenialistas, la segunda venida de Cristo es un solo evento. No es 1 y medio, es un solo evento. Cristo viene, recoge a su iglesia, la trae a la tierra, destruye a todos sus enemigos, resucitan todos los muertos, el gran juicio del trono blanco y después la nueva tierra y los nuevos cielos, la inauguración del reino. Ahora, ¿por qué creo que esa posición es la más consistente con las Escrituras? Bueno, primero porque interpreta el libro de Apocalipsis como el libro de Apocalipsis dice que debe ser interpretado. En Apocalipsis 1:1, recordamos la semana pasada, el Señor nos dice cómo debemos interpretarlo. Él dice, y la declaró a Juan, le dio el significado. Esta revelación en Apocalipsis le tuvo que ser explicada, significada, revelada, mostrada a Juan. ¿Por qué? Porque era simbólica. Entonces debemos interpretarlo de manera simbólica. Y eso es la manera en que el amilenialismo interpreta Apocalipsis, de una manera simbólica, idealista, como vimos la semana pasada. Segundo, porque es consistente con la enseñanza del Nuevo Testamento con respecto a Israel y la iglesia. Nosotros no vemos una distinción en la Biblia acerca de Israel y la iglesia. Vemos al Israel de Dios, a la iglesia, al pueblo escogido por Dios, uno solo. Tercero, porque es más consistente con la enseñanza del Nuevo Testamento de que la creación va a ser librada de su maldición junto con la glorificación de nuestros cuerpos. Y cuarto, porque el amilenialismo cree con el Nuevo Testamento que la creación va a ser renovada con la glorificación de su pueblo. El apóstol Pedro le dijo a las iglesias, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, escuchen, el día del Señor, la segunda venida, que vendrá él como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Cuando Cristo vuelva una segunda vez, ¿qué va a pasar? Cielos nuevos y tierra nueva. Lo que vemos va a ser deshecho. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos por la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Eso va a ocurrir cuando Cristo vuelva una segunda vez. Es por eso que la gran mayoría de reformados y ortodoxos de la era protestante se han aferrado al amilenialismo, o han creído el amilenialismo. Y es por esta consistencia que nosotros vamos a estudiar el libro desde el punto de vista amilenial. Vamos a ver los otros puntos también, pero vamos a ver cómo el amilenialismo es más consistente con lo que se nos enseña en Apocalipsis. Lo que sí debemos tener claro nosotros como iglesia es que nuestra confesión, debemos entender algo, nuestra confesión no mantiene una postura escatológica. Nuestra confesión no dice, habla en favor del amilenialismo ni del postmilenialismo. De hecho, la mayoría de puritanos eran postmilenialistas. Tenemos a Jonathan Edwards. Él se paraba, predicaba el evangelio y 235 personas creían en la predicación. ¿Qué veía él? El mundo está haciendo, Dios está haciendo algo, todo el mundo va a ser cristianizado. Entonces eran postmilenialistas. Pero los reformadores en su mayoría eran amilenialistas. Pero nuestra confesión no tiene ninguna postura al respecto. Pero lo que sí nos debe tener claro es que en nuestra confesión no da cabida al dispensacionalismo. ¿Por qué? Porque en nuestra postura, lo que nosotros entendemos de la Biblia es que Dios
Según la doctrina del pacto, Dios tiene un solo plan para su pueblo, para salvarlo, para su gloria. Él no tiene dos planes. Entonces el dispensacionalismo es el único sistema que no cabe con nuestra confesión. No podemos llamarle el dispensacionalismo como lo quiere hacer John MacArthur, ¿verdad? Que el verdadero reformado es dispensacional. Eso es un total error de la historia y del entendimiento de la Biblia. Ahora veamos la estructura del libro. ¿Cómo está estructurado? Cuando nosotros estudiamos el libro, podemos darnos cuenta de que el libro está estructurado por lo menos con un prólogo, que es capítulo 1, versículo 1 al 8, un cuerpo del capítulo 1, versículo 9 hasta el capítulo 22, versículo 5, y un epílogo, una conclusión del versículo 6 del capítulo 22 hasta el versículo 21. Esa es la estructura básica del libro. Pero si nosotros estudiamos aún más a profundidad el libro, nos podemos dar cuenta que el libro está organizado o estructurado a manera de 7. El libro está estructurado en 7 secciones claramente divididas una de la otra. 7. En el 2008 salió en Hollywood una película llamada Vantage Point. Se llamaba El Punto de Mira en español. Es una película muy interesante. Trata de que el expresidente de los Estados Unidos fue a una cumbre política en Salamanca, en España, y hay un intento de asesinato al presidente de los Estados Unidos. Y entonces la película trata de tratar de averiguar qué fue lo que pasó desde el punto de vista de 6 personas distintas. Una, la del presidente; otra, la de unos periodistas; otra, la de un terrorista; otra, desde el punto de vista de los guardias de seguridad del presidente. Todos daban su punto de vista de qué fue lo que ellos vieron, qué fue lo que pasó, y entonces al final, para poner la historia completa. Bueno, algo así es lo que estamos viendo en Apocalipsis. Cada una de esas 7 secciones nos están dando una mirada a lo que va a suceder o está sucediendo a lo largo de la historia entre la primera venida de Cristo y la segunda. Cada una de ellas, una nos está mostrando ese enfoque individual para que nosotros entendamos qué es lo que va a suceder pronto, como dice Apocalipsis. Y esas secciones las tienen ustedes en sus bosquejos. Son 7. La primera es Cristo en medio de los candeleros. Cristo hablándole a sus iglesias, en donde les dice que Él viene pronto, que estén listos, y Él viene a castigar a sus enemigos. Juicio. Segunda, la visión celestial y los sellos. Esta sección, si ustedes la analizan, van a ver que inicia hablando sobre esta era. Va a tratar el tema de el periodo de tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda. Al final de esta sección que vemos, el juicio de Dios sobre sus enemigos. En la tercera sección, las 7 trompetas, va a describir lo que ha ocurrido en el mundo y lo que ocurrirá desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. Todo lo que ha ocurrido en la tierra. Todas las tragedias, la destrucción de la naturaleza, el mar, las aguas dulces, los cielos, hambrunas, mortandad, asesinatos, de todo eso trata esta sección. Y la sección finaliza nuevamente con una visión del juicio final. Entonces, ¿qué? Ya llevamos 2 juicios finales. ¿Va a haber 2 juicios finales? No, es uno. Pero cada sección está tratando desde una perspectiva distinta. La cuarta sección trata sobre la persecución del dragón. Vuelve a cubrir nuevamente todo el periodo de tiempo. ¿Cómo inicia Apocalipsis 12? Cristo nace de la mujer. ¿Y qué pasa? El dragón se va tras el niño, pero el niño es raptado al cielo. El dragón no le puede hacer daño a Cristo. Y entonces, ¿qué hace el dragón? Se va tras su iglesia. Entonces, Cristo no vino antes. Como si lo leemos cronológicamente, ¿por qué le estamos leyendo el nacimiento de Cristo en Apocalipsis capítulo 12? No tiene sentido. Bueno, es una sección que nos está tratando ahora de la primera venida de Cristo hasta lo que ocurrirá en su segunda venida.
¿Cómo concluye la cuarta sección? Con la caída de Babilonia y el juicio final. Otro juicio. ¿Ya llevamos 4? No. Es un solo juicio. Quinta, las 7 copas. Esta sección nos describe los eventos que van a ocurrir con el juicio final. Y nuevamente nos vuelve a contar la caída y la destrucción de Babilonia. Otra vez, cayó 2 veces Babilonia. La sexta, la caída de Babilonia. La misma destrucción de Babilonia. Otra vez, más la destrucción de la bestia y del falso profeta. ¿Y cómo termina? En juicio. 6 juicios llevamos. Y séptima, la gran consumación. El tema aquí es la derrota y la destrucción de Satanás finalmente y la venida de Cristo para hacer juicio a las naciones y darle campo a la nueva Jerusalén. Con eso termina el libro, con la consumación de todas las cosas y la visión de la nueva Jerusalén. ¿Para qué? Para que nosotros, viviendo en esta época, tengamos esa esperanza de lo que un día le ocurrirá a la iglesia. Entonces, a eso se le llama recapitulación. Es ver una historia desde puntos de vista distintos. Y es evidente con esas 7 secciones qué es lo que está pasando. Además, vemos el paralelismo. Si ustedes analizan las primeras 4 trompetas con las primeras 4 copas, van a ver que las primeras 4 copas y las primeras 4 trompetas afectan los mismos ámbitos de esfera de la naturaleza. Las mismas. La primera trompeta es igual a la primera copa, la segunda a la segunda copa, etc. Paralelismo en las secciones. Entonces, eso es evidente. Ahora, ya para terminar, séptimo punto. ¿Qué nos enseña el libro? Lo primero es la doctrina de Dios. En el libro de Apocalipsis vemos a Dios como el soberano del universo. De hecho, hombres como Osborne dice que la soberanía de Dios es la estructura, es lo que le da estructura al libro de Apocalipsis. Dios está, lo vemos, sentado en el trono, que es la clave para entender cómo ocurre la historia humana. Él es el que es y el que era, el que ha de venir. Él es el alfa y el omega, el primero y el último. Lo vemos en esos términos que dice, por ejemplo, y le fue dado al ángel. ¿Quién se lo dio? Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. También, ¿quién le dio poder a la bestia? Dios soberano. Lo vemos en la capacidad de Dios de destruir la creación y volverla a hacer. ¿Por qué? Porque Él es el dueño. La doctrina de Cristo. Este es el enfoque también del libro de Apocalipsis. No solo nos recuerda su encarnación, en Apocalipsis 12, nos recuerda también su muerte. Él es el primogénito de los muertos, dice Apocalipsis 1:5, el cordero inmolado. Pero también vemos su soberanía. Él está también sentado en el trono. Él es el que es al que todos adoran, las criaturas en el cielo. Él es el único que es digno de abrir el rollo de la historia humana, porque Él es Dios soberano. La doctrina del Espíritu Santo. Vemos al Espíritu Santo en medio del trono de Dios. Los 7 espíritus, no porque sean 7 espíritus, ¿verdad? Sino porque Él es perfecto y enteramente Dios. Él es el que le habla a las iglesias. Él, el Espíritu Santo. Lo vemos como 7 lámparas de fuego en Apocalipsis, dándonos a entender su supervisión y control de todo el universo. La doctrina de la Biblia, eso ya hablamos hace 2 semanas. Solamente para recordar, el libro de Apocalipsis nos recuerda cómo es que la Biblia nos llegó a todos y cada uno de nosotros. La Biblia no es un invento humano. Dios la habló. Salió de su boca. Fue la revelación de Dios a hombres para que la registraran y nos la dejaran a nosotros, su pueblo. Eso es la Biblia. Según 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada, theoneustos, salió de la boca de Dios. Dios la habló. Quinto, la vida cristiana. El libro de Apocalipsis nos demuestra a nosotros cómo va a ser nuestra vida cristiana en este mundo y en este siglo. No va a ser de prosperidad, como nos quieren decir los falsos maestros del Evangelio de la prosperidad.
donde usted va a tener paz, va a tener mucho éxito, y los hombres lo van a adorar a usted, y va a tener muchas cosas. Esa no es la vida que nos presenta Apocalipsis, la vida cristiana. El Apocalipsis nos muestra una vida cristiana que es una constante guerra, donde el mundo, Satanás, nos está persiguiendo a nosotros para destruirnos, porque llevamos el sello de Dios, el Espíritu Santo, porque somos su pueblo. Esa es la vida cristiana, una de persecución constante. Nosotros quizás no lo podamos entender aquí en este país, pero pregunten a los cristianos en China o en Medio Oriente qué es lo que está pasando, solo por decir que son cristianos, solo por reunirse un domingo para celebrar un cumpleaños y hacer una oración. Pregúntense qué está pasando en Canadá, cuando pastores están siendo metidos a la cárcel por predicar contra el homosexualismo. O en Estados Unidos, en donde le están cobrando grandes multas a los panaderos cristianos por no hacer un queque para una boda gay. Hermanos, porque nosotros no estemos viviendo eso, eso no indica que no sea una realidad. Nosotros debemos despertar. Lo que vivimos en esta vida es una guerra. Y por eso es que caemos tan frecuentemente, porque no vemos el mundo como Dios quiere que lo veamos, como una guerra espiritual, en donde cada día debemos de levantarnos y vestirnos con la armadura de Dios para salir a un mundo, para luchar contra nuestro pecado y contra un mundo que desea destruirnos. Sexto, la adoración. De eso nos enseña el libro de Apocalipsis. Un teólogo dijo que Apocalipsis es el texto más importante del Nuevo Testamento para entender la liturgia cristiana. La adoración a Dios, dijo Osborne, es lo que unifica todo el libro de Apocalipsis. Cada visión de adoración que tenemos en el libro nos lleva directamente a la presencia de Dios. Toda la oración es siempre un fenómeno celestial, contrastando la adoración idolátrica que se da en el mundo. Encontramos canciones de adoración, canciones cantando la soberanía de Dios, alabando el juicio de Dios, canciones en la Nueva Jerusalén, alabando la fidelidad de Dios. Y esta adoración celestial nos sirve a nosotros como el patrón de adoración para nosotros hoy. La adoración que nosotros vemos que ocurre en el cielo debe ser el modelo para nosotros. ¿Por qué adoran los creyentes que están en el cielo a Dios? Porque Dios está ahí presente. Porque ellos pueden sentir la presencia de Dios ahí. ¿Y qué pueden hacer? Caer de rodillas delante de Dios y adorarlo. Nosotros no entendemos eso. Dios está aquí presente en esta mañana. Y debemos entender eso que nos enseña Apocalipsis. Si Dios está aquí, hermanos, ¿por qué cantamos como cantamos? ¿Por qué cerramos nuestras bocas sabiendo que Dios está aquí, esperando que su pueblo le cante las magnificencias de su ser? Porque no hemos entendido el libro de Apocalipsis. No hemos entendido para lo cual hemos sido creados. No hemos entendido para lo cual Dios nos ha redimido del mundo. Y séptimo, nos enseña el libro de Apocalipsis acerca del evangelismo. Como les dije hace 2 semanas, una de las razones por las cuales quise predicar este libro fue por la gran estima que le tengo. Yo crecí creyendo ser cristiano. Mi madre era cristiana desde hace mucho tiempo. En ocasiones yo iba a la iglesia con ella. Yo creía ser cristiano porque no era católico, porque yo no adoraba a María, porque yo conocía algo de la Biblia y la leía en ocasiones, porque hablaba de Cristo. Y yo crecí en esas iglesias dispensacionales, creyendo lo que les expliqué ahora. Toda una vida creí que Cristo iba a volver un día, iba a raptar a su iglesia, y los que se quedaban aquí
y van a pasarla muy, muy feo. Yo sufrí muchas veces cuando iba a llegar el año 2000. Yo decía aquí, este es de fijo, el año 2000 va a ser la venida de Cristo. Y mi lamentación era, nunca pude casarme. Esa era mi preocupación. Llegó el año 2000 y nada pasó. Poco a poco yo fui hundiéndome más en mi pecado. Se fue mostrando más mi incredulidad, mi idolatría. Me fui entregando cada vez más a los ídolos que yo tenía en mi corazón. Un día estando fuera del país, por asuntos de estudio, se dio la noticia de una guerra entre el Líbano e Israel, donde el Líbano tenía a unos soldados israelitas presos. Israel iba a atacar al Líbano. Y yo dije, esto es, Cristo va a venir. Este es el Armagedón. El Señor en su providencia me llevó a Apocalipsis. Según yo necesitaba saber qué era lo que estaba pasando en Medio Oriente, si era eso lo que me iba a indicar a mí que ya iba a venir Cristo. Y con eso fue que yo fui al libro de Apocalipsis. Pero en lugar de encontrar una respuesta a mi pregunta, encontré a Dios mostrándome mi maldad. Encontré a Dios mostrándome cómo yo había bebido del vino de la fornicación de la gran ramera. Encontré a Dios mostrándome cómo yo había estado adorando por tantos años a un falso Dios, al cual le había entregado mi vida. Pero luego me mostró a ese cordero inmolado. Me mostró a Cristo, que con su sangre liberta a su pueblo de sus pecados. Por medio de Apocalipsis, el Espíritu Santo me convenció de mi maldad, me llevó al arrepentimiento y a la fe. Y desde aquel día mi vida no ha sido la misma, por la gracia de Dios. Apocalipsis, Dios nos muestra su interés por alcanzar a los perdidos. Y por lo tanto es un libro para el evangelismo. Es por eso que si usted está aquí y usted no ha creído en el Señor Jesucristo, usted no está, según el libro de Apocalipsis, inscrito en el libro de la vida. Usted es un rebelde contra Cristo y contra su Dios. Usted se encuentra en un grave peligro, porque quien está en control de su vida no es usted, es Dios. Él decide cuándo usted vive y cuándo muere. Él decide si usted hoy va a salir de aquí y va a morir, o va a vivir un día más por su gracia común. Dios le promete a todo rebelde la destrucción y el infierno eterno. No sea de esos. No sea de esos rebeldes que cuando vean a Cristo digan, piedras cáigannos encima. Así de trágica va a ser la venida de Cristo en juicio. El libro de Apocalipsis le ofrece a usted, y la Biblia entera, Dios mismo por medio de su palabra le ofrece a usted una salida para esa eternidad que le espera por su rebeldía. Y esa salida es Cristo. Usted cree en Él y Dios le promete la vida eterna. Pasar su vida eterna con Cristo, el Cordero, por la eternidad en el cielo, en la nueva Jerusalén, en la iglesia. Arrepiéntase de sus pecados, vuelva hacia Cristo, crea en Él, aférrese a Él, adórele a Él y confíe únicamente en Él. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por la lectura de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo use tu palabra para
fortalecer nuestra fe, para que nosotros crezcamos como iglesia y como individuos, para poder entender más consistentemente tu palabra, para que seamos fieles a ella, pero sobre todo, Señor, para que nuestras miradas sean llevadas a los cielos, donde tú estás con tu Hijo Jesucristo, para que te adoremos continuamente por nuestras vidas, Señor. Oh Padre Santo, auxílianos a nosotros, a esta iglesia, a serte fieles en lo que tú nos mandas a nosotros, a serte fieles en el evangelismo de todas las naciones, para que más y más personas, para que tu pueblo pueda ser rescatado y salvo, Señor. Te pedimos por aquellos entre nosotros, niños y grandes, Señor, que aún no conocen a Cristo, para que tú tengas misericordia de sus almas y no permitas que perezcan en el infierno. Oh Señor, cuánto deseamos nosotros que tú vengas pronto, Señor Jesucristo. Que tú, Dios Padre, envíes nuevamente ya por segunda vez a tu Hijo y que Él venga para salvar a tu pueblo de una vez por todas. Pero Señor, ten misericordia de los que aún no creen y que tú los salves, Señor. Y que una vez que tu pueblo sea reunido, tú vuelvas y tu pueblo, Señor, sea glorificado y pasemos una eternidad contigo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.